Lev Semyonovich Vygotsky nace el 17 de noviembre de 1826 en Orcho, Bielorrusia, en una familia acomodada. Desde pequeño se caracterizó por la intensidad en sus estudios, hecho que lo llevó a estudiar dos carreras en 1913, la primera en Filosofía e Historia en la Universidad Popular de Chelyabinsk y la segunda en Derecho en la Universidad Imperial de Moscú. A pesar de esto, Vygotsky es considerado más un psicólogo que un filósofo, pues su interés por la psicología y la pedagogía del lenguaje surge a inicios de la década de 1920, logrando destacarse en el segundo Congreso de Psiconeurología Soviética en 1924 y desarrollando a partir de ahí una serie de trabajos en torno a la paidología, el lenguaje y la misma psicología. Pero fue hasta los años 80 en donde algunos interesados por la renovación educativa vuelven sobre Vygotsky y conceptos suyos, tales como la zona del desarrollo próximo o la mediación semiótica de la mente, además del importante triángulo educativo de quién aprende, quién enseña y el contenido que se enseña y aprende, y por consiguiente de las interacciones sociales. Esto último es lo novedoso de su teoría, pues resalta la importancia de tales interacciones sociales en la organización de las actividades del aprendiz. Fallece el 11 de junio de 1934 en Moscú a causa de una tuberculosis. Algunas claves intelectuales de la URSS de los años 20. El objetivo para la URSS después de la revolución bolchevique fue implementar un sistema donde se debía solucionar las necesidades básicas de la población y así finalizar con la Rusia zarista. Para ello lo principal era una verdad absoluta basada en la hegemonía intelectual, partiendo de los enunciados de Marx y dando un total rechazo a la ciencia burguesa. Estas ideas venían inspiradas desde los siguientes pensadores: Hegel y Lenin. Esto guía a Vygotsky para trabajar en la educación y principalmente en las necesidades educativas especiales, generando así la nueva pedagogía. Para Vygotsky, el uso de la educación es determinante en la construcción no de una sociedad, sino de una nueva persona y por ende una nueva personalidad. La cobertura de la educación con el Partido Comunista llega a una gran extensión universal para los conjuntos de la infancia y la adolescencia, ya que el régimen zarista había limitado la educación para los pobres. La psicología de Vygotsky, un intento de construir una psicología general. El legado de Vygotsky ha sido de vital importancia para los psicólogos de los últimos años. En su libro Pensamiento y lenguaje, el cual se hizo reconocido por la crítica que hace desde la psicología evolutiva al planteamiento de Jean Piaget, el cual explica el desarrollo del conocimiento físico e individual, que a diferencia de Vygotsky, el cual desarrolla el conocimiento desde una perspectiva social. El estudiar el comportamiento humano lleva inevitablemente a trabajar la noción de conciencia, porque no se puede comprender tal comportamiento solo a partir de la biología y la fisiología, y existen elementos subjetivos que no son siempre racionales. Así, Jean-Paul Broncarc plantea que Vygotsky se distancia especialmente de dos corrientes epistemológicas, una con tendencias racionalistas y la otra con una concepción más materialista mecánica, en donde entra la reflexología. Vygotsky rescata las nociones wundtianas de procesos psicológicos inferiores y procesos psicológicos superiores, y dice que la psicología debe estudiar los procesos superiores y el paso de los procesos psicológicos inferiores a superiores. Desde su visión, los procesos psicológicos superiores son los estímulos autogenerados caracterizados según Vila Mendiburu a partir de una experiencia histórica y social, únicamente humana, y por tanto son una adaptación activa al medio, por lo que llevan a la autorregulación, contrario a la adaptación pasiva propuesta por la reflexología. La conciencia se define entonces como las formas exclusivamente humanas de reflejar la realidad que emergen en un medio sociocultural. Vygotsky, pese a que la idea de conciencia difiere, por ejemplo, con la de Jean Piaget, según Vila, intenta comprender la construcción y el funcionamiento de la conciencia. El método genético y la psicología del desarrollo. La propuesta psicológica de Vygotsky es estudiar las distintas reestructuraciones de la conciencia a lo largo del desarrollo humano, utilizando como herramienta el psicoanálisis, el cual le permite centrarse en el proceso y brindar una explicación. Para Vygotsky, el método genético y el método psicológico están estrechamente relacionados, además de ser la única manera de explicar la conciencia humana. Asimismo, considera que el problema central es el paso que realizan las personas desde una conciencia elemental a una conciencia superior,
y, si es posible, realizar estudios del origen y del desarrollo de la conciencia para obtener una explicación. Pero también debemos comprender la conducta humana y en donde los siguientes elementos son relevantes para esto: la evolución de la especie, la evolución cultural y la propia ontogénesis. Ahora bien, el desarrollo humano solo se puede entender como la asimilación producida en las relaciones de dos órganos genéticos diferentes, la maduración orgánica y la historia cultural. El primero de ellos depende de la evolución biológica de la especie. Por otra parte, la historia cultural de un colectivo puede variar con el paso del tiempo, en donde se puede apreciar una evolución. Además, debemos tener en cuenta que las relaciones sociales de las personas que los rodean van a moldear la psicología del individuo. Hay acontecimientos que marcan o potencian las capacidades humanas. Es el caso de la aparición de las herramientas. A partir de este hecho, nace el trabajo socialmente organizado, creando así la cooperación social. Pero esto tiene una función, y es convertirse en una forma de regular el lenguaje. Debemos aclarar que la biología y el desarrollo cultural tienen una relación directamente proporcional, ya que la evolución cultural le permite al ser humano crear sistemas artificiales para regular la conducta y las relaciones sociales, donde los signos y su sistema para entenderse es el lenguaje. Pero estos a su vez son los principales mediadores de la propia conducta. Para Vygotsky, una de las diferencias entre el ser humano y los animales es que el primero es capaz de significar, es decir, de crear y usar signos, los cuales mediarán los procesos psicológicos superiores que se generan a partir de la interacción entre dos procesos naturales. Dicho de otro modo, los procesos psicológicos superiores están atravesados por el uso de signos y símbolos que solo se incorporan individualmente en tanto exista relacionamiento social. La interacción entre procesos naturales y por ende el uso de herramientas psicológicas, tales como el lenguaje, producen una función mental superior, es decir, las herramientas psicológicas que están orientadas internamente en el ser humano son artificiales, de naturaleza social, permiten el paso de lo elemental o los procesos psicológicos inferiores a lo superior, en tanto que el relacionamiento de dos procesos naturales genera procesos superiores. La mediación semiótica es entonces la incorporación de signos y símbolos dotados de significado, producto de las relaciones sociales que permiten el paso de lo elemental a lo superior o de lo natural a lo cultural, que a su vez genera u origina socialmente la conciencia. A esto, Angel Rivière, interpretando a Vygotsky, comenta: la conciencia no es un manantial originante de los signos, sino que es un resultado de los propios signos. Las funciones superiores no son solamente un requisito de la comunicación, sino que son un resultado de la comunicación misma. En este orden de ideas, los signos son producto de una historia social y cultural del individuo, y por ello el manejo y su introducción en quienes no los conocen se da solo mediante un proceso de aprendizaje. Además, la dominación de los signos conlleva a la interiorización de tales, y por ende, de herramientas psicológicas que permiten interpretar la realidad del individuo y le ayuden a resolver problemas. Las ideas pedagógicas de Vygotsky. Según la concepción vygotskiana, el desarrollo de las personas y los procesos de enseñanza-aprendizaje son interdependientes, en donde el aprendizaje escolar le permite al ser humano un crecimiento y las relaciones sociales también, ya que son un medio para instruir a la propia conciencia y a la actividad psíquica individual. Estas ideas llevan a Vygotsky a crear su noción más conocida, la zona de desarrollo próximo, donde las funciones interpsicológicas que se realizan con los demás y a la persona consigo misma tienen una relación. Esto le permite criticar a las pruebas psicométricas, por la razón que solo miden lo que ya es capaz de hacer el individuo autónomamente, ignorando lo que hace en compañía de un colectivo. Con esto, hace una categorización entre un nivel evolutivo real y un nivel evolutivo potencial, donde el primero es aquello que puede hacer una persona de manera independiente, y el segundo es aquello que puede hacer una persona con ayuda de otra más capaz. La zona de desarrollo próximo es para Vygotsky la diferencia entre el nivel real del desarrollo, lo cual lo define como la capacidad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial,
el cual define como la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro. Para comprender mejor lo anterior, debemos de considerar el ámbito social como la manera en que las personas se implican en la realización de actividades conjuntas, generando un funcionamiento interpsicológico. Ahora bien, aclaremos el concepto de educación para Vygotsky. Él lo toma como un instrumento decisivo para el desarrollo de las personas y educar como el objetivo de desarrollar capacidades y que éstas a su vez le permitan ser competentes en un contexto social y cultural determinado. Los aprendizajes no se realizan únicamente en el contexto educativo, la familia está implícita en este medio. Por último, no debemos olvidar la cultura como un proceso de significación, ya que todo nuestro alrededor toma sentido por medio de este, y puede influenciar el desarrollo individual y la socialización del ser humano. Si bien autores como Piaget tienen una influencia mucho más notoria que Vygotsky, este último ha ganado terreno en la innovación educativa, y uno de los psicólogos más influyentes que retoma sus ideas es Jerome Bruner, para quien la educación se convierte en la puerta de la cultura, siendo esta la que posibilita la existencia de sistemas de símbolos comunes entre individuos. Su principal relación teórica con Vygotsky está en las inquietudes sobre cómo se construye el significado, y aunque van en el mismo sentido, este autor va más allá de eso. Otros autores, como James Birch o Michael Cole, se encuentran también dentro de la psicología cultural y se apoyan en Vygotsky en aspectos como el lenguaje y la narración, el triángulo vygotskiano de sujeto, mediador, objeto o la conciencia semiótica mediada. A modo de resumen, la influencia de Vygotsky a lo largo del siglo XX es denominada psicología cultural. Aunque algunos de sus planteamientos no se puedan mantener hoy en día, sus pensamientos del desarrollo humano y su concepción, en la cual el individuo construye un entorno social y cultural específico de adentro hacia afuera, sí, y es aquí donde la educación tiene un papel principal para Vygotsky, donde señala que es vital desarrollar a las personas, eliminando así cualquier concepción de competitividad y por el contrario, la educación tiene como función ser una fuerza de liberación y creadora de identidad, como objetivo final que las personas encuentren su propio camino y a su vez puedan aportar a un contexto social determinado, creando esperanza en el futuro. Para finalizar, te invitamos a que ingreses al link ubicado al final de la presentación. En él debes llenar 2 datos, tu nombre y tu correo. Posteriormente te aparece un video. A medida que vayas observando el video, te van a aparecer unas preguntas. Unas son de opción múltiple y otra es una pregunta abierta. Espero nos puedas ayudar. Muchas gracias. Recuerda, nuestro conocimiento nuevo parte de una base del cual ya hemos adquirido. Espero puedas reflexionar sobre un acontecimiento donde puedas identificar o relacionarlo con el constructivismo. Es una tarea para ti mismo. Gracias.